mundiales de las empresas de videojuegos de Estados Unidos son Tencent. Y hoy ha entrado dentro de esta lista negra. No sabemos si es casualidad o de eso vamos a hablar en los próximos minutos, entre otras cosas, que luego hablaremos de otros temas. Pero saludamos ya a nuestros invitados de la tertulia. Felipe Rodolfo de Basas, profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual en la Universidad de Rey Juan Carlos, y Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE. Muy buenas tardes, noches a ambos. Bienvenidos. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Un placer, Pedro. Pues, por ejemplo, empezamos con Felipe. ¿Qué te parece esta noticia de incluir a Tencent dentro de la lista negra de Estados Unidos, siendo la principal empresa de videojuegos de Estados Unidos, de China, perdón, y del mundo? ¿Crees que es una manera de comenzar ya una guerra comercial abierta y decir, oye, no quiero ni que puedas competir ni que puedas comprar, que estaban además en conversaciones con Ubisoft para poder comprarla, que finalmente yo creo que eso no saldrá adelante, pero igualmente, ¿crees que es una manera de decir no vais a competir más en igualdad de condiciones? Las hostilidades comerciales están ahí, y las hostilidades comerciales en el siglo XXI pues no van a ser ni en el carbón, ni en el acero, ni en materiales del siglo pasado, van a ser en los materiales propios del siglo XXI. Lo que está claro, y es una expresión que hemos retomado algunos historiadores, es que hay un gran telón de acero digital entre lo que está pasando en China y lo que está pasando en Occidente, entendiendo por Occidente Estados Unidos, Europa, Canadá, incluso Australia, pero sobre todo lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Una de mis investigaciones es estudiar los marcos jurídicos de la inteligencia artificial en diferentes países para ver cómo se van a posicionar las nuevas posiciones políticas de estos países. Volviendo a lo real, volviendo a los mercados, volviendo a lo tangible, aunque el videojuego sea un intangible, está claro que la industria de videojuegos mueve montañas. Hay expertos, grados en videojuegos, másteres en videojuegos, doctores y doctorandos en videojuegos, y por tanto es una industria del presente, una industria actual. Insisto, si estuviéramos en el siglo XX, las guerras comerciales serían por la fabricación de bombillas, como ya hubo una guerra comercial por los LEDs que venían de China, serían por el carbón, serían por el acero, serían por otras industrias de manufactura. En este caso vamos a ver lo que hay en las industrias del momento: el 5G, la telefonía móvil, el vehículo eléctrico, las propias baterías, las baterías de litio, los videojuegos, los softwares e incluso los terminales, y veremos también nuevos episodios en aplicaciones, como ya hay casos sonados, como es el caso de TikTok en China o de Telegram en Rusia. Justamente, además Tencent, dueña de WeChat, la empresa de mensajes instantáneos en China. Luis, ¿te escuchamos? Sí, en línea absoluta con Felipe, con algún matiz. La semana pasada veíamos cómo esa guerra llegaba al mundo del acero y Japón en concreto. Japan Steel Company trataba de comprar la americana. También cuidado con las materias primas, que tienen que ver precisamente con toda esa industria que estaba comentando Felipe. En este sentido, supongo que dentro de un ratito, no tardando mucho, hablaremos también de Groenlandia. Junto con Tencent hemos visto también la prohibición o cómo metían en la lista negra a KTL, fabricante de baterías. Hemos visto hace un mes, 2 meses, cómo China, con el control sobre el litio, imprescindible para trabajar con las baterías, hacía que bajase el precio, metiendo un nuevo clavo en esta guerra comercial. En este sentido, tenemos que recordar cómo en 2016 todo esto empezó con Huawei. Hace pues un par de meses estábamos viendo cómo en esa misma línea China contraatacaba contra Nvidia. Y lo que estamos viendo ahora es un paso más. Tencent, junto con Baidu, es de las grandes compañías chinas que todavía no hacen sombra a los 7 magníficos, pero no tardando mucho van a jugar en las mismas ligas. Y tenemos, yo creo, por simplificar, algo que es bastante complejo, 2 escenarios de batalla. Uno es el del automóvil, donde China ya ha sorpasado a Estados Unidos en 2024. Tesla no ha aumentado ventas y hemos visto cómo BYD, Beyond Your Dreams, y luego Xiaomi ha empezado a fabricar coches, ya ha llegado a los 100.000 coches en apenas un año. China, con el vehículo eléctrico, está cogiendo una velocidad tremenda. Y luego
En el otro lado, Estados Unidos, junto con Taiwán. Estoy ahí pensando en TSMC, gran fabricante mundial de microchips, que suministra precisamente a Nvidia. Tenemos el otro frente de batalla donde Estados Unidos es fuerte y China no es capaz de bajar de los 7 nanómetros en cuanto a la fabricación de chips. En este sentido, en lo que es industria tecnológica absolutamente avanzada, como es la automoción, pero un poquito más commodity, China sin duda se va a comer durante este 2025 a Estados Unidos, y en aquella tecnología absolutamente avanzada, que es la fabricación de microchips, Estados Unidos está sacando fuerza, pero gracias a una pequeña isla que no tendría ninguna importancia si no fuera porque se fabrican allí el 90% de los chips de alta tecnología, que es precisamente en Taiwán. Otro escenario geográfico de esta guerra que comentaba Felipe muy acertadamente, la Tercera Guerra Mundial, que se juega en el plano económico, Pedro. ¿Qué decías? Tencent no está, es verdad, cerca de las cifras de los 7 magníficos, pero sí que supera todas las cifras de empresas estadounidenses de su mismo sector. Y encima las va comprando poco a poco. O sea que esta noticia me parece también muy importante. También otra de las empresas que ha entrado dentro de esa lista negra hoy es CATL, que es uno de los principales proveedores de Tesla. Justamente lo que decías, Luis, del sector automovilístico, también una guerra abierta entre estas dos naciones. Por pasar también a otro de los temas principales de la jornada, decías también, Luis, acertadamente, Groenlandia. Hoy hemos visto al hijo de Donald Trump, a Trump Jr., yendo a Groenlandia, informando casi cada segundo, cada minuto de sus avances en la red social, en X, en Twitter. ¿Qué os parece toda esta idea? Felipe, ¿lo ves creíble? Bueno, para empezar hay que poner un poco la perspectiva histórica encima de la mesa. Bueno, que en el siglo XXI un país quiera comprar una región autónoma, una provincia, un pueblo, cualquier cosa de otro, sin contar con los ciudadanos, cuanto menos es hilarante. Segundo, que quiera empezar una guerra para tomar Groenlandia es cuanto menos de chiste. Voy a hacer 2 ejemplos o 2 paralelismos, ¿no? Cuando dicen algunos medios que Ceuta y Melilla van a ser marroquíes dentro de un tiempo, bueno, habrá que preguntar a los ceutíes y a los marroquíes, con cariño y respeto hacia Marruecos, un país vecino, ¿qué pasaporte quiere el ceutí o el marroquí, el ceutí y el melillense, si el español o el marroquí? Claro, lo mismo habría que preguntarle al groenlandés o greenlandés si quiere el pasaporte danés y por tanto europeo y estar en Schengen, o prefiere el pasaporte americano, aunque acabo de vacilar, no sé si como región autónoma está en Schengen o no, creo que sí. Bueno, dicho esto, lo que puede haber es pues una especie de tutum revolutum. Bien, punto número 1. Si esto se plantea, esto abre el melón a lo que son las regiones polares, que es donde está la guinda del pastel o el dulce de leche. Porque con el deshielo ártico, las rutas del norte, del noreste y del noroeste, y la Antártida, cuyo protocolo para la explotación acaba, creo que es en el año 2049, se siembran pasos cuanto menos complicados. Es decir, estas afirmaciones de Trump abre las puertas a posibles escenarios complicados en las regiones polares, número 1. Número 2. Claro, si ahora volvemos al tema de Dinamarca, y es verdad que los vikingos estuvieron por allí, y hay películas, y están la serie Vikings, y están las sagas, y hay una iglesia que estuvieron los vikingos hasta el siglo XVI, pero luego ya se fueron de allí, y solo quedaron la población autóctona, a la cual hay que llamar inuit, no se le puede denominar de otras maneras porque creo que es peyorativo. Y claro, llegamos al siglo XIX y al siglo XX. Y Dinamarca, que antes, ya saben ustedes, tenía una fusión con otros países y demás, dice, bueno, sobre la base de que aquí hubo unos tíos hace 500 años, reconocemos eso como nuestro. Bueno, pues siguiendo esas hipótesis, lo mismo podría hacer España, que descubrió la Antártida en 1603 con la figura de Gabriel de Castilla. Es decir, hay una situación complicada. Por tanto, empezamos a abrir el melón del antiguo derecho de los descubrimientos de las poblaciones,
Hay que recordar también que Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial pues puso el pie por allí, y también Noruega, y que Groenlandia hay muchos vastos territorios donde no hay nada ni nadie. Incluso alguna nación quiso exhibir eso del derecho de que como aquí no hay nadie, pues esto me lo apropio. Es decir, es el reencuentro con los viejos derechos territoriales pasados del siglo XX y con los antiguos derechos de los descubrimientos. Por tanto, es una situación muy compleja que desde luego no queda en cuatro publicaciones de X o en 4 comentarios. Y yo, por ya terminar, decir que como historiador lo que creo es que esto abre la puerta a que mañana Rusia diga lo mismo de la Antártida, a que mañana Inglaterra diga lo mismo de la Antártida, y a escenarios muy complicados. Luis. Sí, al final es mucho ruido mediático al que ya nos tiene acostumbrado Trump. En gran medida Trump está haciendo tiempo hasta el 20 de enero. Recordemos cómo también ponía el foco en Canadá. Ganó las elecciones diciendo, pongo los aranceles a China, y a la semana, 2 semanas, con esto de las guerras comerciales que estamos viendo, en lugar de poner aranceles a China, a la cual exportas prácticamente más de lo que importas, pues mira, trasladamos el foco a Canadá, a México. Estamos viendo cómo este ruido interesado que crea Trump desestabiliza gobiernos enteros. En Canadá lo hemos visto hoy. Cerquita de las elecciones vimos cómo Olaf Scholz se ha visto abocado a tener que convocar elecciones este 23 de febrero. Y en concreto, en la zona de Groenlandia, coincido con el análisis que ha hecho Felipe. Hay una complejidad absoluta. Por un lado, quiero incidir en los yacimientos. Con el deshielo también estamos llegando a nuevos yacimientos de materias primas críticas. Felipe mencionaba Marruecos. No olvidemos los yacimientos que están en la plataforma que divide, o sea, en la plataforma que conecta Canarias con Marruecos, unos yacimientos que podrían perfectamente pertenecer a España y que por aquello de nuestra política internacional un poquito dejada estamos perdiendo. En este sentido, en Groenlandia hay yacimientos, en Groenlandia hay un interés geopolítico que yo creo que por un lado es un fin en sí mismo, pero en ningún caso yo creo que Trump ha vuelto a amenazar otra vez con guerra, jugando un juego contra Dinamarca que, insisto, acaba desestabilizando países donde el gobierno, como hemos visto con Trudeau en Canadá, se es débil, se avecinan elecciones. En este sentido, por un lado, Groenlandia por sí mismo puede ser un fin en sí mismo, pensando en rutas comerciales, pensando en la Antártida, pensando en el propio ruido que genera, pensando en los posibles yacimientos. Pero al mismo tiempo no es uno de los focos, yo creo, donde tiene puesto el ojo Trump, porque el foco lo tiene sin duda puesto en la guerra comercial que tiene en China. Previa a esa guerra comercial hay 2 conflictos, que son Ucrania y que es Oriente Medio. Esos 2 conflictos, tanto en Ucrania como en Oriente Medio, ya han comentado, por un lado Rusia, por otro lado Netanyahu, cómo van a empezar a comenzar con negociaciones de paz. Parece ser que eso ya está dirigido en una línea, y en este tiempo que Trump tiene que hacer hasta el 20 de enero, veíamos la semana pasada los drones, veíamos también los atentados, estamos viendo mucho ruido, que si, con todo el respeto a la gente de Groenlandia, a la gente de Dinamarca, a la gente que ha podido fallecer en atentados, con todo ese respeto dicho, si perdemos el tiempo en el ruido, llegará un momento que no seamos capaces de distinguir el valor. ¿Y dónde está el valor? El valor está en el sector del automóvil, el valor está en la tecnología, en la inteligencia artificial e, importantísimo, en el control de esas materias primas críticas que hoy por hoy tiene China. Habéis hablado de algo interesante, que es el darle la voz a los ciudadanos. ¿No veis también que puede haber una parte problemática en la que se puedan manipular a los ciudadanos a corto plazo, con miradas cortoplacistas? Y es que me vienen recuerdos, por ejemplo, del Brexit, del caso de Moderna en la primera victoria de Donald Trump, o hasta, es que antes lo decía en la portada, o hasta me puedo recordar al referéndum de Gibraltar de 1967. Tú les puedes decir, a corto plazo os va a venir esto fenomenal. Les dices a los groenlandeses, os vais a convertir en un estado aparte de Estados Unidos, y si ahora estáis bien con los daneses por esto, esto y esto, pues ahora vais a estar mejor por esto, otro y esto, otro.
¿No creéis que a corto plazo sí que podría, si se llevara a cabo de verdad, porque es que todo esto estamos hablando de unos futuribles que tampoco estamos seguros de nada? Pero, Felipe, te pregunto, ¿crees que no sería posible que les ofreciera algo a corto plazo en Estados Unidos a los groenlandeses y que ellos dijeran, bueno, pues mira, ahora mismo esto me viene fenomenal? Bueno, el siglo XX fue el siglo de la propaganda. En los totalitarismos aparecieron donde hubo aparatos de radio. La Guerra Fría fue el escenario de la televisión. En el siglo XXI estamos ya con las nuevas tecnologías y lo que llamamos el hackeo cognitivo. Tú mismo acabas de poner dos ejemplos, el Brexit y la primera victoria de Trump. Hay que dejar muy claro que sin los datos de Facebook, en eso que llamamos el capitalismo de vigilancia, el surveillance capitalism, hoy Gran Bretaña seguiría dentro de la Unión Europea y Trump nunca hubiera ganado su primera elección. Y por terminar con esto del hackeo cognitivo, se descubrió que el malvado Prigozhin, antes de mandar al ejército Wagner, mandaba un ejército de trolls que salían de la granja de Holguino, que es un barrio de San Petersburgo, para un poco manipular cognitiva a la gente y que estos que llegaran por allí pues fueran, por así decirlo, amigables a la población. Seguramente, probablemente, los hackeos cognitivos y las interferencias cognitivas están encima de la mesa. Uno de los que más sabe de esto, muy por encima de lo que podamos decir aquí cualquiera, coincidiendo plenamente en lo que ha dicho Luis, pero es Elon Musk. Y vuelvo a poner otro ejemplo. Si Elon Musk hubiera sido un empresario de éxito del siglo XIX, si hubiera comprado un periódico, o dos, o tres, si hubiera sido un empresario de éxito de principios del siglo XX, pues hubiera fundado una emisora de radio, legal o ilegal, porque recuerden que las ondas de FM, tú pones una antena grande y puedes lo que es violar la señal, por mucho que quiera el gobierno, eso va a llegar sí o sí. Si hubiera sido un empresario de éxito en la segunda mitad del siglo XX, pues hubiera iniciado una serie de canales de televisión, y se me ocurre, por ejemplo, Berlusconi, que teniendo su industria mediática y teniendo sus canales de televisión, pues llegó a primer ministro de Italia, y como estamos en el siglo XXI y esos medios pues son un poco, no voy a decir trasnochados, pero sí que son un poco, no están en consonancia con lo que pasa ahora, pues oye, Trump tiene una red social para generar opinión, que es lo que también algunos piensan que es manipular, y detrás viene Zuckerberg, que acaba de anunciar grandes cambios en su conglomerado / tinglado. Es decir, ¿va a haber hackeo cognitivo? A mí no me cabe la menor duda de que si un presidente, como es el caso del presidente Trump, se hace ayudar o nombra escudero a uno de los mayores tecnólogos del mundo, pues desde luego atrás no se va a quedar. Abro paréntesis, esto ya sucede en China desde hace años y en Occidente no nos hemos dado cuenta. Con máximo cariño y respeto hacia el presidente que pueda haber en España, en Italia o en Francia o en Alemania, si mañana vemos que el presidente o la presidenta o primer ministro de turno pues se hace acompañar de los tecnólogos de su país, pues probablemente la situación cambiara. ¿Por qué? Pues porque estarían en consonancia con lo que hay hoy en día, que es la escucha social o social listening, que es el analizar los algoritmos para ver si violan o no los derechos humanos, que es estudiar cómo interfieren en nuestros jóvenes las redes sociales, si están manipulados, si no. Es decir, lo que antes se estudiaba en los planes de estudio de las facultades de comunicación audiovisual, de la generación de opinión, donde por cierto el partido político Podemos fue pionero, pero claro, ya hace 10 años y 10 años en tecnología, pues es todo un mundo, pues veríamos qué está pasando. Termino. Yo creo que, y esto es una opinión muy personal, la he dicho en varios medios de comunicación, yo creo que Trump, que es un tío que va a acabar con la telefonía tal y como la conocemos, que es un tío que ya dando cohetes al espacio, como Luis, Fernando y yo podamos coger un Uber para ir a la Puerta del Sol, que es un tipo que está en muchísimas empresas de extensión de la vida, longevidad, acabar con el cáncer, él y otros muchos. Yo creo que va a ser el delfín de Trump para ser el próximo presidente de Estados Unidos. Pues buena apuesta ahí, el delfín de Trump. Hablabas también, interesante, de este hackeo cognitivo. Luis, ¿qué nos puedes decir también sobre este tema? Sí, varias ideas. Por un lado, por completar, que además estamos dentro de los futuribles. Para que Musk llegase a ser presidente de Estados Unidos, necesitaría haber nacido en Estados Unidos. Dicho lo cual, estoy en línea con Felipe, pero exactamente igual de probable que es que Trump y Musk lleguen a algo alucinante. Tampoco descarto que haya un gran divorcio mediático durante este año 2025 entre ambos dos,
precisamente por el grandísimo ego que tienen los dos. Por jugar un poco con lo que estaba comentando Felipe, hablaba de que va a haber un hackeo cognitivo. Yo creo que ese hackeo cognitivo ya ha existido. La primera elección de Trump podría ser más o menos imprevisible. La segunda ya a mí me resulta absolutamente alucinante, salvo que pensemos en exactamente, por un lado, Trump, antes que empresario o en paralelo con empresario, controla los medios de comunicación. En este sentido, Milei es una figura que también ha ido por ese camino. Milei, que es gran amigo de Elon Musk. La figura de Elon Musk, en este sentido, Elon Musk controla perfectamente las redes de comunicación. Tenemos a TikTok, China, que dentro de sus variables para generar el engagement, el enganchamiento, una de sus variables es directamente la adicción. Hay dos parámetros. Uno es adicción. Somos todos absolutamente adictos de una forma o de otra desde el momento en el cual nos levantamos por la mañana. Lo primero que hacemos es ver las notificaciones, posteamos algo y necesitamos la inyección de dopamina asociada con los likes que nos están dando. Vivimos pendiente de los comentarios que se hacen de nosotros en las redes sociales. Eso ya genera una adicción que no es un tema ni de presente ni de futuro. Ya nos ha condicionado y ya la libertad individual brilla precisamente por su ausencia. Trump es un genio absolutamente de esto, y cuando hablo de Trump no estoy hablando de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sino de todo el equipo que puede tener a su alrededor, incluido por supuesto Elon Musk. E insisto, a mí Groenlandia me parece relativamente pequeño. Groenlandia es ruido. Francia, que es bastante más grande que Groenlandia, no está en la hoja de ruta principal. Italia, con Meloni sí lo está. Argentina y Milei sí lo están. En este sentido tenemos la posible jugada de Europa con Mercosur. Ahí sí que hay una gran jugada, y yo creo que la sociedad, como con cariño y respeto, pero también desde un punto de vista crítico, la sociedad como conjunto de borregos que somos, ya está absolutamente controlada por los poderes. Siempre ha sido así. Desde la imprenta. Coincido con Felipe. Si Elon Musk hubiese nacido en el año 1500, como nació Erasmo de Rotterdam, bueno, Erasmo de Rotterdam era un poquito anterior, pero Erasmo de Rotterdam lo que hacía era acercarse a las imprentas. Pues Elon Musk se ha comprado Twitter. ¿Por qué se compra Twitter? Porque es un medio de comunicación desde el cual puedes controlar. Los chinos ya han jugado esa partida. Nos están demostrando a todos con TikTok cómo la pueden ganar. Corea del Sur, con el K-pop, también ha jugado esa partida, y lo que estamos viendo es, insisto, cómo la gran masa somos borregos, y lo que podamos hacer dentro de ese proceso de votar y no votar, que llamamos democracia, es un acto muy restringido frente al gran control que demuestran cada día tener las multinacionales tecnológicas en general, y estas 2, 3, 4 figuras en particular, sin olvidarnos, por supuesto, de los grandes fondos de inversión, pensando, por ejemplo, en BlackRock o Vanguard. Al final, estos son los que realmente controlan nuestras democracias, Pedro. Completamente. Una última cuestión, justamente ya que habéis hablado de Elon Musk, metiéndose en cuestiones ya políticas por encima de lo que él solía. Bueno, él siempre ha sido muy de opinar. Al principio era más de Biden, luego le ha venido mejor ser más trumpista, pero ha habido 3 cuestiones en las últimas 24 horas. Primero, Macron diciendo que Musk estaba encarnando una internacional reaccionaria por su apoyo a la AfD en Alemania. También ataques directos a Keir Starmer, al gobierno británico. Y ahora hemos leído hace un par de horas en un diario alemán, en el Handelsblatt, decían que un grupo grande de eurodiputados se plantean ya para este viernes pedir a la Comisión que endurezca las normas contra Twitter, y sobre todo pensando y además poniendo en el documento, hablando directamente de Elon Musk. Aparte de la culpa que tenemos los medios de comunicación, entre los que me incluyo, de hablar demasiado de Elon Musk y de cada palabra que dice el empresario,
¿Dónde creéis que va a terminar esto en cuanto a poder político relacionado, pues, en lo que estabas diciendo ahora un poco, Luis, del poder que tiene al final un empresario, el hombre más rico del mundo encima, controlando ahora Twitter? Ya no solo es una cuestión de un sector en específico, sino que ya controla donde va la gente a opinar y donde va la gente a leer opiniones. ¿Dónde creéis que puede terminar esto? Felipe. Bueno, sí, 2 o 3 cosillas. Bueno, como bien ha apuntado Luis, totalmente de acuerdo con lo que decía. Efectivamente, para ser presidente de Estados Unidos hace falta haber nacido allí. Yo me acuerdo de cuando Schwarzenegger era gobernador de California y planteaban incluso que podía ser candidato a la presidencia. Yo leí algunos informes, no me acuerdo ni dónde ni cuándo, porque de esto han pasado 15 o 20 años, que se podían retocar ciertos ajustes jurídicos. Bueno, no voy a seguir. Lo que sí que lo voy a hilar es con lo que ha dicho también Luis y lo que acabas de decir, Pedro, es que no sé si llegará a ser presidente o no. Es una hipótesis que voy a dejar encima de la mesa, pero lo que sí que efectivamente esa connivencia, no podríamos decirlo, esa sintonía, esa amistad, esa armonía que han despertado entre Milei, los ultraliberales, Trump, y vaya usted a saber, y esto es otra de las cosas interrogantes que pongo encima de la mesa, si el recién grupo formado en Europa que se llama Patriots y que preside Santiago Abascal, pues va a entrar en sintonía con Elon Musk, con Trump, con Milei, etcétera, etcétera. Porque desde luego si Elon Musk se pone encima, se pone a ayudar, no voy a decir a liderar, obviamente, a ayudar a este grupo de patriots, pues tendríamos un escenario complicado. Tenemos un escenario diferente, no voy a decir complicado, no estoy aquí para juzgar las ideas políticas de cada cual, que todas son muy respetables. Un escenario diferente. ¿Por qué digo que es diferente? Bueno, porque por terminar, la red social X, además de generar opinión, son muchas más cosas. Es lo que decía antes del capitalismo de vigilancia, el surveillance capitalism. Son cientos de miles de millardos de datos con los que se pueden hacer muchas más cosas que generar opinión. De hecho, algunas de mis investigaciones científicas como profesor, que estaban basados en los datos que yo antes sacaba de Twitter, ya no las puedo hacer porque ahora X vende esos datos. Y esos datos sirven para vender zapatillas, para intentar que el concejal de un pueblo determinado en el sur del Piamonte pues sepa qué tiene que decirle a su posible votante en función de cómo han interactuado con la red social X, o muchas más cosas que están por venir, porque en el momento en que tú cruzas la inteligencia artificial con los datos de Twitter, pues estamos viendo cómo aparecen patrones irreconocibles o impredecibles para el ojo humano. Por tanto, lo que sí que queda claro es que una nueva época, una nueva era en esto de la revolución digital está naciendo, y hay actores importantes y destacados encima de la mesa, como bien decías, Fernando, uno de los hombres, el hombre más rico del mundo, que además es un gran tecnólogo. Luis, para terminar. Sí, a ver, por centrar el tiro, estoy de acuerdo con Felipe. En la parte de Macron va de ridículo en ridículo. Hizo el ridículo cuando se sentó con Putin después de los Juegos Olímpicos de China, justo antes de Ucrania. Putin le dijo, no te preocupes que no voy a invadir Ucrania. No, todos nos acordamos del meme con la foto, o sea, con la mesa esa enorme en la que estaba sentado Macron a un lado. Desde entonces ha hecho el ridículo y lo sigue haciendo. Lo ha hecho durante estas Navidades, cuando Rusia directamente ha dicho que estaba intentando hablar con ellos dejando de lado Ucrania, cuando probablemente Rusia lleve hablando con Estados Unidos desde hace meses, no con Estados Unidos en general, sino con Trump en particular. Y ahora probablemente Macron se sienta un poquito desplazado, no encuentre su sitio, y en esa línea es lo que está comentando, que lo que está comentando es cierto. O sea, Elon Musk se ha metido desde que ha ganado las elecciones Trump como un elefante en una cacharrería. Directamente acusó, en alemán creo que era bufón, nosotros lo hemos traducido como, no sé si es payaso, a Olaf Scholz. Tuvo, insisto, como he comentado antes, que convocar elecciones Olaf Scholz. Hemos visto cómo en Canadá también se ha movido la aguja, y Macron en ese sentido lo único que está haciendo es señalar lo evidente. En una jugada en Europa, que Macron se ha quedado fuera de juego. Macron intentó que Ursula von der Leyen en Uruguay no cerrara el acuerdo con Mercosur, lo ha cerrado aún así. Que no se nos olviden los informes de Draghi y Letta, ambos dos italianos,
que están dirigiendo este nuevo mandato de Ursula von der Leyen. Las cartas de mandato a los comisarios que mandó Ursula von der Leyen en septiembre-octubre reproducían líneas textuales del informe de Draghi. En este sentido, en Europa hay un movimiento claramente próximo a Italia, próximo a Meloni, que estoy de acuerdo con Felipe. Es un movimiento que entronca con el liberalismo de Milei y que yo creo que probablemente sea seguidista con la película, con el movimiento de Elon Musk. En este sentido, hay una Europa que se mueve en esa dirección. Santiago Abascal no le veo mucho protagonismo, pero estamos en España y algo tenemos que decir desde España, aunque yo creo que ese tren en España lo hemos perdido. Y hay una Europa que se mueve con un eje claramente marcado desde Italia, siguiendo una política relativamente en sintonía con todos estos neoliberalismos que parece van a ser muy protagonistas durante este año 2025. Y por contra, hay países que se han quedado descolocados. Y Macron yo creo que es uno de los perfectos ejemplos de ello. Alemania, probablemente no tanto, veremos cómo se resuelven las elecciones del 23 de febrero, pero la relación entre Alemania y Rusia es absolutamente estrecha, aunque solo sea por la geografía o aunque sea por los intercambios asociados con el gas. Lo que veremos es cómo desde Europa este eje italiano, siguiendo los pasos marcados tanto por Letta como por Draghi en sus informes, van a ser protagonistas durante este año 2025 y a partir del 20 de enero probablemente veamos también cómo este ruido asociado con Groenlandia, este ruido asociado con los atentados con Canadá se vaya disipando y veamos cómo hay rápidos y claros avances tanto en Ucrania como en Oriente Medio y veamos probablemente por fin cuál es la política real que Trump quiere imponer en Estados Unidos frente al ruido mediático que estamos viendo ahora. De momento yo creo que hay que esperar hasta el 20 de enero. Esperaremos hasta el 20 de enero, que no queda demasiado, pero cuantísimo ruido creo que queda hasta ese día. Y aquí lo iremos comentando. Muchísimas gracias a ambos. Felipe Rodolfo de Basa, profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos, y Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE. Muchísimas gracias a ambos, ha sido un gustazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, muy buenas tardes, noches. Un placer, Pedro. Hasta luego.